Saludos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a estar estudiando o vamos a continuar con nuestro estudio positivo del Evangelio de Juan. Habíamos iniciado ya el capítulo 6 y vamos a estar continuando con los versículos que nos corresponden en esta ocasión, que se encuentran en el capítulo 6, versículos 22 hasta el 29. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios a continuación. Dice el versículo 22 así: El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites estudiar tu palabra, conocerte, ser exhortados por ella o corregidos. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta ocasión, que tú edifiques a tu iglesia a través de tu palabra y que este tiempo sea de bendición para cada uno del que escucha este sermón. Espíritu Santo, ayúdame a mí a poder transmitir correctamente el mensaje que tú has dado a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 6 de Juan, en los primeros versículos, vimos el increíble milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el cual era hasta este punto la cuarta señal narrada en el Evangelio de Juan. Pero aún más importante en este evento sobrenatural, tenemos a esta multitud, que no solo ha sido alimentada físicamente, sino que ha sido alimentada espiritualmente, o por lo menos se le ha ofrecido el alimento espiritual. Como todos sabemos en nuestro estudio de aquel milagro, aquella señal, Jesús no solamente sanó enfermos, sino que también también alimentó a los que estaban allí, sino que también enseñó a las personas de esa multitud. Podríamos suponer que a esta multitud, al ser enseñada por Cristo, ha reconocido la doctrina de Cristo como la palabra de Dios. A través de esta señal divina, lo han logrado entender que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y uno puede ver cierta aceptación de eso en el versículo 14 del capítulo 6, cuando ellos dicen: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el cual está
profetizado a través de Moisés, el cual se había prometido un profeta que vendría luego de él, al cual los hombres debían escuchar, porque la palabra de Jehová estaría en su boca. Así que solo con este verso uno podría decir claramente la multitud ha reconocido que este hombre, Jesús de Nazaret, es el Mesías esperado. Pero la realidad era otra, ya que la multitud quería hacerlo rey de Israel, no porque lo reconocieran como el Mesías Salvador y Señor, sino como un revolucionario que lo libraría del imperio romano. Al darse esto en el versículo 15, Jesús se despide de la multitud. Él conocía los corazones de los hombres y él despide a la multitud y se dirige a un lugar apartado para orar. Mientras tanto, los discípulos se le adelantaron, cruzando el mar hacia Capernaum. Pero estos serían sorprendidos por una tormenta cuando aún estaban a mitad de dicho mar, a mitad del viaje. Es en este momento que una silueta aparece en el horizonte y los discípulos se aterrorizan porque creían que era un fantasma. Pero luego se percatan que es el Señor Jesús. Cuando el mismo Señor les contesta y le dice, no temáis, yo soy. Es por el hecho de que los discípulos le conocen. ¿Saben quién es el Señor Jesús que la Biblia nos dice? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Ellos estaban aterrorizados por un momento, hasta se habían olvidado de la tormenta, y cuando lo ven a Él y saben quién es Él, le reciben gustosamente en la barca. Los evangelios sinópticos nos revelan que en ese preciso momento el mar se calmó. No me refiero a los evangelios sinópticos, me refiero a Mateo, Marcos y Lucas. Los vientos dejaron de soplar con violencia, pero note esto. Los discípulos lo recibieron gustosamente por quién era Cristo y no por lo que podían recibir de él. Esto es algo interesante que el Evangelio de Juan trata de recalcar, porque el Evangelio de Juan no dice que la tormenta cesó ni que se calmaron las aguas, sino que ellos llegaron al puerto o al destino en que un principio habían puesto como objetivo. Y todo después de que Cristo estuvo con ellos. Aquí evidentemente hay un contraste de actitudes, pero hasta el momento solo tenemos a los discípulos y la reacción de los discípulos en este momento de tanta incertidumbre y confusión. Jesucristo vino a ser su calma, su paz, su gozo en ese momento tan difícil. Ahora, una vez esto dicho, nos encontramos con los versículos que comprenden nuestro estudio, desde el versículo 22 hasta el versículo 29. Iniciando con el versículo 22, leímos que fue al día siguiente de los eventos del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Dice que la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Tal como lo señala la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas, él usa el lenguaje acá un poco más confuso en la Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice, se dieron cuenta de dos aspectos. Uno, que solo había una barca en el momento posterior a el milagro, solo había una barca, y que Jesús no había entrado a dicha barca cuando los discípulos se adelantaron.
Esto supondría un primer misterio para las personas que estaban en aquel lugar de el mar, el cual era: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra Jesús si no subió a esa única barca que estaba en la que estaban los discípulos? Aunque ellos realmente no sabían, ellos suponían que debía estar entonces con sus discípulos, ya que en sí nosotros suponemos que ellos habían registrado la zona de aquel lugar. Entonces que la multitud había registrado el lugar, por lo que dice el versículo 24 en la primera sección, de que habían llegado a la conclusión de que ni los discípulos ni Jesús estaban en aquel lugar, de modo que tomaron las embarcaciones que estaban allí para entonces dirigirse al otro lado del mar. Fueron a Capernaum y fueron en búsqueda de Jesús. Ahora, el versículo 23 nos da la explicación de dónde aparecieron esas embarcaciones. El texto dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Ahora es importante entender que el después de este versículo no se refiere a la llegada de las embarcaciones, sino más bien a el hecho de haber comido del pan justo después de que el Señor, todos entendemos, dio gracias a Dios por la provisión que le había hecho. De modo que el texto no nos dice en qué momento llegan las embarcaciones. Ahora, usted dirá: ¿de qué nos sirve toda esta información? Sin duda alguna puede parecer irrelevante, pero es importante especialmente cuando un escéptico quiera contradecir los evangelios como documentos históricos fiables, diciendo que claramente Jesús no caminó sobre el mar, que esos milagros que se le atribuyen no son correctos, o como dirían algunos neo-ortodoxos, de que realmente los milagros solo son simbólicos, tienen un mensaje detrás y no es realmente importante si sucedieron o no. Pero la realidad aquí es que, aunque alguno podría decir, Jesús realmente no estaba caminando en el mar, seguramente iba en alguno de estos botes que llegó después del milagro traído por la corriente. La realidad es otra. La realidad es que Jesús caminó sobre el mar. Él no necesitó de ningún bote para llegar a los discípulos. Él no necesitaba que hubiese paz en la tormenta, porque él tenía control de toda su creación. Ese es el mensaje de aquel milagro. Y es importante tenerlo en cuenta porque alguno podría distorsionar este versículo y decir: Jesús claramente debió haber usado uno de estas embarcaciones para dirigirse a los discípulos. La realidad es que no es así. Dicho esto, entremos en el versículo 24. Sabemos entonces que Jesús estaba con sus discípulos, por lo que ya hemos estudiado, y la multitud entendió que debían cruzar el mar y ir a Capernaum, en el lugar donde estaba Jesús, y buscarle. Versículo 24 dice: entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esto me lleva al primer punto de esta lección, que lleva como título: cuando los hombres buscan a Dios. La Biblia nos enseña en este verso al final, que el versículo 24, que la multitud emprendió una búsqueda de Jesús. Esto para algunos es una clara demostración de que la enseñanza de que los pecadores no buscan a Dios es falsa. Esto es claro de que todos los hombres tienen la capacidad de buscar a Dios. Es una demostración de que los hombres buscan a Dios, y por esto Juan lo narra. Pero antes de adentrarnos a este versículo en particular, a lo que el texto nos enseña, permítame citar otros versos que hablan supuestamente del hecho de que los hombres no buscan a Dios, de esa supuesta falsa enseñanza de que los hombres no buscan a Dios. Dice Romanos 3, versículo 11:
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto lo dice Pablo en la carta a los romanos. Y esta doctrina de Pablo no es de Pablo solamente, esta doctrina proviene directamente de los labios del Señor, hablando figurativamente, cuando el salmista David lo expresa de la siguiente manera. Esto es dicho por el rey David en el Salmo 14, versículo del 2 al 3, y dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es una cuestión de naturaleza. Si usted se pregunta, ¿por qué dices que el pecador no busca a Dios? ¿Por qué dices eso? Pablo nos responde y dice, porque no pueden. Romanos 8, versículos 7 y 8, no pueden. No pueden agradar a Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden amarle. El hombre por naturaleza es esclavo del pecado, por la maldición del pecado de Adán. Es esclavo de él, o como dice el libro de Efesios en su capítulo 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dicho esto, ¿acaso David está diciendo que el creyente no busca a Dios? No, eso no es lo que he dicho. El que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios, entendiendo Juan 3. Puede agradar a Dios y puede elegir a Dios. Porque el Señor se lo ha concedido dándole vida y vida en abundancia. Tal como dice este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y entendemos con este verso que Jesús les deja claro a los discípulos que ellos no tuvieron la iniciativa en la obra de salvación o en su llamado ministerial. No tuvieron la iniciativa. El mismo apóstol luego en su primera carta escribiría lo siguiente, que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y estos dos versículos, tanto el de Primera de Juan como el capítulo 15 y versículo 16, son en cierto sentido paralelos y nos enseñan que el capítulo 15 de Juan lo que intenta decir es, ustedes no tuvieron la iniciativa. No es que no podamos elegir a Dios, es que no podemos hacerlo sin que Él no lo haga primero. Es por eso que nosotros entendemos que Dios nos eligió primero, de modo que ahora podemos verle, ahora podemos correr a Él, ahora podemos adorarle y amarle. Sin la intervención divina de Dios, no podríamos hacerlo. La realidad y la bendición más grande es que a pesar de nuestra condición de maldición como pecadores, el que busca es Dios y no nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Créame, hermano, cuando Él busca, cuando Dios es el que busca, Él no solo nos encuentra, sino que también nos salva eficaz y poderosamente. Nos vence, acaba con nuestra resistencia y no tenemos otra opción más que rendirnos ante su majestad y hermosura.
Pero lo contrario es cuando los hombres buscan, muy comúnmente, no es por los motivos correctos. Permítame presentarle lo que quiero decir. El pastor John MacArthur en su comentario dice que esta multitud seguían a Jesús por lo que podían obtener de él, mas no estaban interesados en adorarle u obedecerle. Recordemos el contexto. La multitud quería hacerlo rey por sus propios intereses, y esto Cristo lo sabía. Jesús no está negando que Él sea el rey, el Mesías, cuando niega el deseo de la multitud de hacerlo rey, no lo está negando. Él se niega a afirmar el bajo concepto que tiene la multitud de Él. El mismo texto, versículo 15 del capítulo 6, en la versión La Biblia de las Américas, nos dice que lo colocarían como rey a la fuerza. Ahora, si ellos realmente creyeran que Él es el rey, jamás se les ocurriría semejante insolencia. ¿Qué clase de acto tan irreverente es este? Por definición, un rey es aquel que tiene autoridad y poder sobre sus súbditos. No es al revés. El mismo verso 25 nos demuestra la falta de interés en quién era Jesús realmente por parte de la multitud. Recordemos anteriormente que lo lógico sería preguntarnos, al ver que solo había una barca y al ver que Jesús no estaba en la barca, y ahora encontrarse con Jesús al otro lado del mar junto con sus discípulos, lo más racional sería preguntarnos cómo Jesús llegó aquí. ¿Cómo llegaste, maestro, a este lugar? Bueno, la multitud tenía otra interrogante y le hicieron la siguiente pregunta en el versículo 25. ¿Cuándo llegaste acá, Señor, maestro, rabí? ¿Cuándo llegaste? No importa qué versión usted lea, esta pregunta se traduce siempre igual. Nunca significa cómo llegó Jesús ahí. Nunca. Tal como señaló el padre Crisóstomo, él cree que aquellos que evitan hacer la pregunta correcta indican de que no tenían interés en entender aquella gran señal. Crisóstomo señala muy correctamente de la distracción de los corazones de esta multitud. Hay algo impresionante que ha sucedido que no podemos entender, se nos es difícil de entender, y ellos, en vez de ir directamente a ello, evitan esa pregunta. Ni siquiera les interesa. Simplemente no les importa la señal divina del Mesías. El versículo 26, continuando con nuestro texto de estudio, dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, después de haberle hecho tal pregunta, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Como dije, cuando los hombres buscan a Dios, no necesariamente son por las razones correctas, o en la mayoría de los casos, pues no lo son. Y aquí vemos el primero de ellos. Voy a dar una serie de ejemplos y este versículo 26 nos ayudará a entender. Uno de ellos es que lo buscan por beneficios materiales.
Es bastante claro con este versículo 26, por las mismas palabras de Jesús, que ellos solo querían volver a satisfacer sus necesidades físicas, tal como lo habían hecho anteriormente. Habían llenado sus estómagos y querían volver a hacerlo una vez más. Este es el mismo concepto que los predicadores de la prosperidad presentan acerca de Jesús. No un señor, mucho menos un rey, sino un empleado, un mesero que les sirve la comida cuando la piden. Tal como señala J.C. Riley, lo que movía a esta multitud no era el corazón, sino sus estómagos. Otro ejemplo de lo que las personas comúnmente buscan en Jesús o a través de Jesús, en vez de buscarle a Él mismo, es que buscan posición o renombre. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, versículo 8, 18 y 22, el cual narra la historia de dos postulantes para ser discípulos de Cristo. Ellos se ofrecieron para seguir a Jesús, diciéndole: te seguiremos a donde quiera que vayas, Señor. La realidad en el contexto es que las multitudes seguían a Cristo. Cualquier hombre que tiene esta clase de influencia debe ser alguien importante. Y ser discípulo de un rabí tan importante y de renombre como este era un gran prestigio. Por esto, para muchos cristianos es que el mundo es tan atractivo. El poder, los elogios, los títulos son sumamente tentadores para muchos cristianos. Y por más absurdo que parezca, muchos son los que asisten a una iglesia no porque sea bíblica o cristocéntrica, sino porque es famosa o grande o de renombre. Bajo ninguna circunstancia irían a una iglesia porque es bíblica y fuerte en la doctrina y práctica de la palabra de Dios. Oh, no, para nada. Van porque tiene buena música, por ejemplo. Mientras que en las iglesias bíblicas probablemente ni instrumentos tengan. Muchas iglesias probablemente ni siquiera tengan paredes o techos, pero son bíblicas. Esto sucede muy comúnmente. Los cristianos, supuestamente entre comillas, no están buscando a Cristo, no están buscando al Señor, sino que están buscando posición. Otros están buscando bienes materiales, y esto tiene una gran relación. Difícilmente usted podrá tener algún beneficio material de una iglesia que ni siquiera tiene un púlpito. Y entre los ejemplos, y termino con este último, lo encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, el cual nos narra la famosa historia del joven rico. Ahora, ¿qué tipo de beneficio buscaba este joven? Creo, y entendiendo el texto, él buscaba algo que se conoce como afirmación religiosa. Este joven quería ser reconocido por su espiritualidad. Así muchos hoy van a iglesias para ser reconocidos por ello.
Este joven se aproximó al Señor Jesús no para buscar salvación o vida eterna, sino que Jesús dijera de él: wow, cuán santo eres. Eres tan santo como yo. Cuando él pregunta qué debe hacer para heredar el reino de Dios, él sabe la respuesta. El joven entiende y ya tiene una respuesta en su mente. Él simple busca la afirmación de un hombre sabio. Él busca su afirmación. Y es exactamente la respuesta que le da Cristo. Aquello que él pensaba es exactamente lo que él recibe de Cristo. Jesús no le dice arrepiéntete, cree en mí. No, él le dice cumple la ley. Y es aquí donde emerge el corazón de este joven, que creía ser santo por su supuesta obediencia a la ley de Dios. Por esto, cuando él dice yo he cumplido la ley desde muy joven, Jesús no lo afirma. Jesús no dice excelente, bien has hecho. No. Jesús sabía su corazón, conocía sus intenciones mejor que nadie. Y él le dice que le hace falta algo. Y lo que hace Jesús es demandarle que cumpla los mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Lo que Cristo le dijo que hiciera era vender todos sus bienes o sacar dinero de todos ellos y todas las ganancias dársela a los pobres, a sus prójimos. ¿Qué hizo el joven al escuchar esto? La Biblia nos dice que se fue triste de aquel lugar. ¿Cuál era la causa de su tristeza? Porque simplemente no obtuvo lo que realmente buscaba. Él buscaba reafirmación o afirmación religiosa. Este es el tipo de personas que va a iglesias para que se le elogien, para que se le destaque y se le reconozca como gente santa, virtuosa. Nadie quiere ser llamado el peor de los pecadores. Pero este claramente es un ejemplo del orgullo que a veces abunda dentro de las iglesias. Culminando con esta sección, pasemos al versículo 26. Como bien decíamos, creemos que realmente, en primera instancia, el hombre no es el que busca a Dios. El hombre no puede buscar a Dios por su condición de pecado. Y que la única forma en que él lo haga es que el Señor lo encuentre dándole vida, dándole el regalo de la gracia, el don de la vida eterna, de modo que él entonces pueda responder afirmativamente al regalo de gracia de Dios. Versículo 26 dice lo siguiente. Vamos a leer completo lo que habíamos dicho. Lo que hemos leído: Jesús le dijo, de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Podemos concluir entonces que los hombres pecadores no buscan a Dios. Ahora usted dice: David, creo que estás leyendo mal el versículo. Allí dice, me buscáis. Otra vez. Lo que quiere decir que Jesús es el objetivo de los hombres, al parecer. ¿Pero es esto cierto? No. Toda la idea de Jesús en este versículo es que el objetivo de los hombres no es Jesús.
Las señales que Él demostró hasta el momento es para que los hombres vayan a Él en reconocimiento de quién es Él. Es el Cristo, el Mesías, y le adoren y obedezcan, diciendo: el Mesías ha llegado. La promesa dada a los patriarcas ha sido completada. Se ha manifestado ante nuestros ojos la gloria de Dios. Pero esto no era así. Este no fue el caso. Para la gente, Él es solo un medio para obtener lo que realmente quieren. Entonces nos preguntamos ahora, ¿por qué a menudo nos parece que los incrédulos, los pecadores, buscan a Dios? Esta respuesta la contesta R.C. Sproul en su libro Agradar a Dios, y dice lo siguiente: están buscando la felicidad, la paz mental, el descanso de la culpa, una vida con sentido y una multitud de cosas que sabemos que solo Dios puede darles. Pero no están buscando a Dios, están buscando sus beneficios. El pecado de la naturaleza humana es precisamente este: querer los beneficios de Dios sin querer a Dios. En otras palabras, lo que dice Jesús aquí, por una lógica interpretación, es que ustedes están aquí, cruzaron el mar, se tomaron todo este tiempo buscándome supuestamente a mí, no por mí, no por quien yo soy, sino porque ustedes querían llenar sus estómagos una vez más. Quizás ellos ni siquiera estaban pensando solo en comida, estaban pensando en más cosas, bienes materiales, casas, poder, mucho más, aparte del hecho de hacerle rey y estar libre del imperio romano. Pensaron: ¿cuántas cosas más no podemos obtener de este tipo? Así de bajo era el concepto de la multitud. Solamente buscaban beneficios, no buscaban a Jesús. Versículo 27. Continuamos con las palabras de Jesús y dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora, es importante entender estos versículos aquí en adelante y entender un poco del recurso literario que se usa aquí. Primeramente, este verso está escrito en un estilo conocido como mashal, un estilo hebreo. Esto dice el erudito William Hendrickson, que es una sentencia paradójica, una observación velada y aguda que con frecuencia adquiere la forma de adivinanza. En otras palabras, es un proverbio que se puede dar como un refrán, una parábola, un enigma o un ejemplo. Puede tomar diferentes tonalidades. Este tipo de recurso literario ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, cuando Juan Bautista dice que Jesús era primero que yo, ¿verdad? O cuando Jesús se denominó a sí mismo como un templo, el nuevo templo, que sería destruido y levantado en 3 días. Y posteriormente le dijo a la mujer samaritana que él le proveería agua que saciaría su alma, su necesidad espiritual. Entonces, todas estas enseñanzas en un sentido casi como parábola tiene un sentido velado, no puede ser tomado de forma literal. Este recurso no tiene un significado literal.
Así que cuando Jesús dice trabajad, claramente no quiere decir que deben ahora hacer obras para ganar la vida eterna. No está diciendo que es la única forma de llegar no está diciendo que es la forma para llegar al cielo. Pero tal como pasó en todos estos ejemplos anteriores, la audiencia siempre entendió esto en un sentido literal y omitió su enseñanza o su verdadero significado. La gente tomó la palabra trabajar y la malinterpretó pensando que debían trabajar para ganarse la salvación. Dejaron fuera por completo la palabra dar. Sumergidos en la religión legalista, pensaban que tenían que hacer algo para merecer la vida eterna. De la misma manera, hoy muchos no toman en cuenta unas pequeñas palabritas que emergen en este versículo. Dice, una vez más repito, el versículo 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Las palabras de las que me refiero es os dará. El alimento espiritual del que habla Jesús no proviene de los hombres, ni es hecho por la mano del hombre trabajándola, sino que éste tiene su fuente solo en el Hijo del Hombre, Jesucristo, y Él lo da libremente. Pero aún así, ¿qué significa trabajar? El verbo trabajar, ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado de esto? Teniendo en cuenta el contexto, podemos entender que es la búsqueda de algo o el deseo de algo. En otras palabras, aquí vemos la famosa tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre no está libre o absuelto de responder positivamente al llamado de Dios. Él debe responder al llamado de Dios positivamente. Así como Dios llama a los hombres a arrepentirse y a confiar en Él, podemos entender que el verbo trabajar señala a la respuesta del hombre por las cosas de arriba y no solo las terrenales. Así como tú, por ejemplo, vas y deseas el pan para tu mesa, asimismo debes anhelar y desear el pan espiritual. Esto es lo que debe ser prioritario para todo aquel que desea el reino de Dios, aquel que es creyente. Este debe ser el concepto. Ahora, ¿qué es el alimento que permanece? El versículo dice, no, obviamente no trabajemos por el pan que perece. Pero ¿cuál es aquel alimento que no perece, que permanece para vida eterna? ¿Cuál es este? Evidentemente entendemos que el alimento, el primero que perece, es aquel pan que ponemos en nuestra mesa. Pero el que no perece, por el contexto entendemos que Jesús se refiere a sí mismo. Aunque de esto vamos a hablar un poco más en la siguiente parte, vamos a profundizar. Los versos que siguen confirman esta interpretación. Por ejemplo, en el versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Así que, aunque no vamos a estudiar este versículo en esta ocasión, entendemos con este contexto inmediato que cuando Jesús se refiere a trabajar por el pan que permanece para vida eterna, se refiere a sí mismo. De modo que debemos tributar a Dios la obra de fe en aquel a quien Él ha enviado.
el cual es la verdadera comida, que produce y sostiene la vida eterna. Y es por esto que podemos entender que trabajar es o implica tener fe, confiar en aquel que ha sido enviado por el Padre, en Cristo, que es el alimento que nos sustenta para tener vida eterna. Así como el cuerpo físico y la vida terrenal necesitan alimento para continuar, tener fuerza, vitalidad, la única forma de que el hombre pueda tener vida eterna es creyendo en el Cristo eterno, poniendo toda su confianza en Él. Al final, la Biblia expresa lo siguiente, que aquel Hijo de Hombre es a quien el Padre, Dios, ha marcado con un sello o ha señalado Dios, como dice la Reina Valera. Entendemos entonces que es Cristo quien da el alimento que nos sostiene. El hecho de que Él es este alimento, pero el texto también nos dice que Jesús es aquel que lleva el sello de Dios Padre. Él es el alimento y Él lo entrega. Él se entrega a sí mismo por nosotros. Él se entrega a todo aquel que cree. Y Él además lleva el sello del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos enseña cómo la relación filial de Dios Padre y Dios Hijo, al cual se le ha dado autoridad para proveer al hombre pecador de todo aquello que solo proviene de Dios. Y esto es confirmado por las muchas señales que Cristo ha hecho como una demostración del testimonio del Padre sobre su Hijo. Las señales que Él ha demostrado hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos estudiando, son una clara muestra del testimonio de Dios Padre sobre su Hijo. A Él escuchad, a Él oíd, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Confiad en Él, creed en Él. De esto se trata el sello. Y esto tiene mucha relación con el hecho de que Jesús sea el pan de vida y sea Él mismo quien provea de este alimento a los hombres, porque la autoridad se le ha dado del Padre en su relación filial. Continuando, la multitud se hace una pregunta que quizás todos nosotros nos estamos haciendo en este momento. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como dije, ellos entendieron que este mashal, ¿verdad?, esta parábola de Jesús era literal y que ellos debían obrar, debían cumplir mandatos para ser herederos de la vida eterna. Ahora, siendo lo más sincero posible, la fe misma o la respuesta de la fe es una obra. Pero me encanta cómo la Biblia en el versículo 29 pone la fe como tal. Ciertamente es una obra del hombre, porque el hombre cree, el hombre se arrepiente, el hombre confía, es una obra. Y si es una obra, tendríamos un difícil predicamento, porque la Biblia también enseña que la salvación es por gracia y no por obras, de modo que nadie se pueda gloriar. Yo creí y tú no. Este tipo de vanagloria no debe existir en el creyente. El versículo 29 me encanta cómo dice, esta es la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente, cuando Jesús se le pregunta en un sentido literal, ¿qué debemos hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplirle a Dios? Ante su mal entendimiento de las palabras de Jesús, Jesús les dice que el hecho de que ustedes crean en Cristo
no es solo su obra, no es solo su accionar, no son las cosas que ustedes han hecho o harán, sino lo que ha hecho Dios. Cuando indagamos en el concepto de la fe, siempre debemos tener en cuenta a Pablo en Efesios. Pablo en Efesios, en el capítulo 2, explica la naturaleza de nuestra fe. En versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Esto es una verdad que no puede ser contradicha. Por medio de la fe, en otras palabras, la fe recibe el regalo. Pero esta fe es una respuesta de los hombres. Y Pablo agrega lo que creo que Jesús también intenta decir en su respuesta a la multitud. Esta fe de la que les hablo, este medio por el cual ustedes reciben el regalo de la vida eterna, no es de vosotros. Esto no de vosotros, pues dice Pablo, es don de Dios. De modo que confirmamos nuestra tesis al principio de que los hombres no buscan a Dios, los pecadores no buscan a Dios sin la intervención primera de Dios. Esto lo confirmaremos cuando sigamos estudiando el capítulo 6 de Juan, pero aquí está claro cómo los hombres no buscaron a Jesús, buscaban los bienes que él podía dar. Y esto se ve confirmado ahora cuando la multitud cree que debe hacer cosas, obras para ser salvado. Y Jesús les responde diciendo, el hecho de que ustedes crean en mí o que lleguen a creer en mí no es una obra de ustedes, es una obra de mi Padre que está en los cielos. Es la obra soberana de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros como iglesia? ¿Qué debemos hacer en un sentido práctico? Sencillo. Y es sumamente propicio. Aquí utilizo las preguntas de la multitud para saber qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aunque parezca un cliché, para muchos, Jesús nos contesta y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que aquel que ha sido enviado por el Padre, que creamos en Jesús. ¿Y por qué digo cliché? Porque para algunos esto es siempre lo mismo. Siempre debemos creer en Jesús. Hermano, ya yo creo en el Señor. Pero la realidad es que por el hecho de ser miembros de una iglesia, no quiere decir que hayas tenido fe verdadera. Especialmente porque bajo distintas circunstancias, muchos pueden poner su mirada en los beneficios y las bendiciones y en la posición, en las relaciones afectuosas que tengo con un grupo en específico, mas no con Dios mismo. Es solo una pequeña línea delgada que nos separa de la verdadera fe y de la fe del autoengaño, de la supuesta fe en nosotros, la que realmente es una fe en nosotros mismos. Y estas advertencias, estos ejemplos que di, muchas personas en iglesias están por estos motivos y no por Jesús. Es por esta razón que esta exhortación de poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, siempre ha sido y ha permanecido en las cartas a las iglesias.
Es por esto que Pablo nos enseña a probar nuestra fe, si nuestra fe es genuina, porque podemos errar y estar engañándonos a nosotros mismos, creyendo que vamos por Cristo y realmente estamos por aquellos beneficios que solo Él provee. Que el Señor le bendiga en esta ocasión. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de beneficio para usted.